¿cómo estás? Hola, Verushka. Un episodio más de ¿Quién soy? Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando y viendo a todas, todos, todes. Y ya estamos acá de nuevo. ¿Qué vamos a ver hoy, Nelly? Vamos a seguir con nuestra plática acerca del libro, ¿no? Estamos con este libro de Las 5 heridas del alma y hemos estado hablando sobre la herida del abandono bastante. Seguro mucho más que hablar, seguro mucho más que reflexionar, pero vamos a hablar hoy de otra herida, porque las heridas no son tan, aquí termina una y aquí empieza otra, ¿no? Hay interpretaciones, es como uno lo esté percibiendo, y justo la que vamos a tratar hoy es de esas heridas que parece que son una cosa, pero parece que son otra, y vamos a hablar de la herida de la traición. Wow. ¿Por qué vamos a hablar de la herida de la traición? Porque justo su máscara es el control. Y habíamos estado platicando en los episodios pasados cómo cuando se tiene la herida del abandono tenemos la máscara del dependiente. El dependiente. Y el dependiente busca que el otro tome el control. Busca que el otro lleve el control, que dé la seguridad, que dé la dirección, que dé camino, etc. Sin embargo, el control es la máscara de la herida de la traición. Y la herida de la traición, pues es una herida muy singular porque no estamos hablando como de un hecho en específico, sino de un hecho que yo interpreto como traición. El mismo abandono lo puedo yo sentir como una traición. Ok. ¿Te has sentido traicionada alguna vez? Sí, muchas. ¿De qué forma surge ese sentimiento de traición? ¿En qué escenarios? O sea, ¿en qué esquema surge este sentimiento de me traicionaron? Es complicada la pregunta porque cuando lo empiezo a ser consciente, creo que ya la respuesta puede ir en... Si me hubieras preguntado esto hace algunos años, mi respuesta hubiera sido muy diferente a la que va a ser ahora. Pero yo me he sentido traicionada en escenarios laborales, eh, profesionales, digamos, pero en su mayoría personales. Y creo que están totalmente vinculados con las expectativas o con la parte, ¿sabes? O sea, ¿qué expectativas tengo? Entonces, cuando no se cumplen esas expectativas, yo siento que me traicionan. Esa es la palabra clave, ¿no? Las expectativas. ¿Por qué? Porque estas expectativas pueden no ser un acuerdo real, Claro. sino una expectativa, ¿no? Derivado de esto, yo supongo que, y entonces esas expectativas no siempre son abiertas. No, porque era lo que te platicaba en los episodios anteriores, que yo asumía, ¿no? Entonces yo asumía que tenía una relación, a partir de unas expectativas, yo esperaba algo de esa persona o de esa relación, y como no llegaba, yo me sentía traicionada, Es altamente traicionada. altamente traicionada. Ahora, esos eventos justamente no dependen solo de uno en el sentido de decir yo esperaba esto, sino de las programaciones, porque si culturalmente se me enseña a que tal situación debe derivar en tal otra, entonces si la persona no lo cumple, yo soy traicionada. Pero oye, tú querías tal cosa, no, pero así debe ser. Claro, yo creo que eso para mí fue lo más fuerte, porque fui sintiendo traición no solo de lo que yo asumía, sino de lo que mi contexto determinaba, ¿no? Esto debe ser así, entonces como no es así, ¡pum! Traición, 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 traición. Y eso me llevaba también a mucho enojo y a mucha tristeza y mucha desesperación de recaer y de otra vez. Y entonces, vaciado, ¿no? Porque parte de lo que habla en la herida de la traición es que no confías en nadie. Y me pasaba. Bueno, he de confesar que cada vez menos, pero aún todavía a la fecha Aún pasa, desconfío de muchas personas. claro.
Sí, claro, porque no es una situación que se pueda erradicar completamente, ¿no? Y nadie dice que entonces nos vamos a ir al extremo de confío en todos desde el primer momento. No, eso es otro extremo. Estamos hablando de un punto intermedio en el cual la persona pues puede sentirse inclinada a confiar en el otro y no a sentirse desconfiada todo el tiempo, ¿no? O sea, a poner como muchos filtros y a estar hipervigilante de lo que el otro haga porque tengo que cachar en qué momento me va a traicionar, en qué momento me está engañando, en qué momento me va a tomar por sorpresa. Esta parte del control suena de repente como muy confusa porque las personas que son muy controladoras o que tienden al control, lo primero que te preguntan es, ¿cómo? Y entonces, nada más dejo que las cosas pasen y ya, ¿o cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? Aquí hay que entender, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de una situación, por ejemplo, de fluir con la vida, no quiere decir que uno no haga cosas en cierta línea. Lo que pasa es que el controlador tiene un mecanismo de acción en el cual genera una imagen, por decir algo, ¿no? O sea, una imagen, una narrativa, un objetivo, y entonces busca llegar a ese objetivo, a esa imagen, y normalmente en esa imagen no solo está la persona, sino están actores, o sea, otras personas, otros eventos, otras situaciones, y entonces la persona dice, bueno, el día que yo me gradúe, voy a ir vestida de tal forma, van a estar fulanitos de tal, vamos a llegar a tal lado, vamos a comer en tal lado, va a haber sol, va... ¿También el clima? Sí, claro, está incluido en la imagen. Oye, pero es que yo quiero que vaya tal, pero no tal. Entonces tengo que lograr hacer lo necesario para que todos los actores confluyan en esa imagen que yo visualicé como la imagen perfecta. Ese es el controlador. Qué fuerte. Porque si algo de eso no sucede como, bueno, porque no solo eso, nunca va a ser suficiente, ¿no? Es muy pesado vivir así, es muy desgastante vivir así, porque yo tengo que lograr que todos actúen, piensen y hagan como yo estoy imaginando para lograr la imagen perfecta, para lograr la foto. Esa que tiene que ser igual a la que yo imaginé. Y cada vez que haya una discrepancia, una diferencia, entonces va a ser motivo de frustración y a veces de mucha frustración. El control juega de una forma muy importante, muy profunda, porque la persona va a ir llevando cada situación, puede trabajar sobre situaciones incluso durante años para lograr tal cosa. Wow. Pues me identifico muchísimo y afortunadamente, lo digo para mí, logré identificar esa herida hace no mucho tiempo. Yo te podría decir que yo creo que no tiene ni un año en el momento en que la toqué. Si bien las diferentes veces que he leído el libro, cuando llego a la herida de la traición y vienen las descripciones, me identifico mucho y me identifico con esta parte de control. Yo me acuerdo, yo tengo este tema que hoy le saco el mayor provecho a mi favor porque es como la parte de visualizar y de entender que algunas cosas pueden ser de alguna manera, pero al final del día para mí lo más fuerte de todo fue reconocerlo y luego entender que hasta que no soltara ese control de cómo, porque no, en mi caso no necesariamente creo, puedo estar equivocada, pero no necesariamente era el control sobre una persona, sino era el control sobre las situaciones y los resultados, que para mí eso era lo que más frustración me llevaba. Es que Porque, las situaciones conllevan personas. bueno, sí, tienes toda la razón. Pues entonces era todo, el combo completo. No puedo decir que no era así. Porque era, y me lo explicaba, ¿no? Era como, a ver, pero es que no puedes decir,
A, y entonces si pasa A, pasa B, y entonces si pasa B, hago C, y entonces si hago C, entonces voy a llegar a esto. Pero si no sucede así, entonces, y yo agarraba parejo con todos, ¿no? Y regañaba y hacía y tomaba decisiones, porque no estaba pasando B. Y yo decía, es que si no pasa B, no vamos a llegar a Z. Y yo Exacto. llevaba esa dirección del barco. Entonces, cuando empecé a trabajar la parte de liderazgo de equipos y de empresa, entendí que era totalmente al revés, ¿no? De cómo lo hacía yo. Pero me voy a ir ahorita a esta parte del control, porque para mí era justo, ¿no? Como, porque en mi idea de según yo que sí me salían las cosas, yo decía, bueno, me puse esta meta y seguí este paso y luego este y luego este y llegué a la meta y conseguí el resultado que yo estaba esperando. Pero ya hoy que lo veo en retro, pues realmente no era así. Está mucho más relacionado a lo que yo creo hoy en día, que es esta parte de la espiritualidad y del decreto y del ponerlo en manos de Dios y ponerlo en manos del universo y entonces hacer tu petición y decir, quiero esto o busco esto y el camino que sea, pues será, ¿no? Y entonces sucede. Y es mucho más rico porque hay sorpresas, hay milagros, hay magia, hay personas, hay caos, hay mil y un cosas que se salen de tu control, que no lo imaginas y que te alimentan literal el alma. Claro. Y vamos a ir como desmenuzando esta máscara, ¿no? Para entonces pasar a la traición, porque es una máscara Muy muy complejo. compleja, muy compleja. Nosotros, además de funcionar con estos temas de la herida y esta parte emocional, también funcionamos con esquemas mentales. Un esquema mental sería como una especie de, como de forma en la forma en la que pienso. O sea, uno puede pensar que todos, o sea, que el pensamiento es abierto, que yo llegué a esta conclusión porque era lo que seguía, pero en realidad no, nosotros tenemos, es como si no es así exactamente, pero podríamos explicarlo así. El cerebro sería el hardware, ¿no? Y los esquemas de pensamiento serían el software. Es decir, el cerebro como tal de cero podría ser como una especie de tabla rasa, ¿no? Pero entonces yo le tengo que cargar un software que le va a indicar qué es lo que tiene que hacer, de qué forma lo tiene que hacer, más que qué, de qué forma. Ese de qué forma son los esquemas de pensamiento. Y los esquemas de pensamiento nos hacen leer la información de nuestro exterior de una forma y no de otra. Hay muchos esquemas de pensamiento, pero en este caso hay uno que está muy claro con el tema del control. Y se refiere a solo hay una forma correcta de hacer las cosas. Ese es un esquema de pensamiento. Eso quiere decir que lo que yo tengo que identificar es cuál es la mejor forma de hacer las cosas, o sea, y tomarla como la única. Solo hay una forma correcta de hacer las cosas. Ese esquema lo podemos observar muy claramente en el tema de la ortografía, ¿no? Solo hay una forma correcta de escribir una palabra. No hay dos, no hay tres, solo hay una. Para el tema de la ortografía, pues está bien, ¿no? Pero para, si ese es mi esquema con el cual yo me manejo en la vida, es un esquema muy complicado. Ahora, estoy hablando de la ortografía. No dije solo hay una forma de escribir las palabras. Tú puedes escribir las palabras de muchas formas, pero este esquema que aplica en la ortografía es solo hay una forma correcta. Pero si eso lo aplico a la vida, entonces la vida se vuelve muy cerrada, porque la persona controladora está asumiendo que identifica esa única forma de hacer las cosas, que es la que ve ella y no cualquier otra, y que esa es la única correcta. Oye, pero es que, no. Es que yo ya vi cuál es la correcta y esa es la que yo tengo. Por eso la persona controladora, ¿no? Nos dice Liz Bourbeau en su libro, está convencida de que siempre tiene la razón. Porque esa forma correcta de hacer las cosas ya está en su mente. Ya la encontró. Oye, pero es que las personas también pueden hacer esto y esto de esta otra forma. Sí, pero correcta solo es esta.
yo la tengo. Y entonces yo estoy convencida de que esa es la forma y no estoy dispuesta a negociarla, ni a moverla, ni a cuestionarla. Lo que tengo que hacer es convencer a los otros de eso. Entonces las personas controladoras suelen ser personas inspiradoras, atractivas, con charming, ¿no? Caen bien, encantadoras, porque tengo que lograr que se den cuenta los demás de que yo tengo la forma correcta de hacer las cosas. Ya la descubrí. Ahora lo que hay que hacer todos es caminar en esa dirección. Pero como la forma correcta es solo una, cualquier situación que cambie y que sea distinto va a arruinar mi forma correcta de hacer las cosas. Crearte Siché, tu espacio para conocerte. The Best Office, creando confort y productividad para tu emprendimiento en casa u oficina. CRM, Grupo Empresarial, es la solución para desarrollar tus proyectos en diseño, arquitectura, construcción e ingeniería. Wow. Pero a ver, yo tengo aquí algunas preguntas que me surgen en este momento. Voy a dar un previo en el sentido que justo como te lo compartí, la herida del abandono la toqué hace varios años. Entonces digamos que todos estos años he venido trabajando sobre esa herida. Y esta ha sido muy reciente, como que me identifiqué con ella, ¿no? O que la reconocí en mí. Pero a ver, yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, ahorita que decías lo de la ortografía, eso a mí me resonó muchísimo, pero no porque yo fuera la persona que tiene que ser escrito así todo, sino por todo lo contrario, porque yo durante muchos años tuve, y a lo mejor sigo teniendo muy mala ortografía, malísima. Y entonces eran problemas y pleitos en mi casa porque era como, es que como no puedes, ¿no? O sea, y eran unas frases de, es que no puede ser que una arquitecta, maestra, ¿no? Porque tengo un posgrado, no tenga ese cuidado, ese tema de... Y entonces a mí el tema de la ortografía siempre fue algo que me sacaba de... Claro. Y por otro Pero, lado, sí, sí, sí. perdón, tengo una pregunta que no sé si la voy a plantear de una manera correcta. Tú puedes, o sea, no heredar, porque no estoy heredando la herida, entiendo por qué ese sería un no, pero tú puedes, digamos, apropiarte de una herida que no necesariamente sea tuya. Claro. Es decir, la primera, no estamos diciendo que las personas controladoras tengan buena ortografía, sino ese esquema de pensamiento. Okay. Ese esquema de pensamiento de solo hay una forma correcta de hacer las cosas es el esquema de pensamiento que siguen los controladores. Que está muy relacionado con el perfeccionismo, ¿no? Porque es como... Totalmente. Tiene Totalmente. que ser así, y si no es así, entonces hay caos y que... Y genera muchísimo estrés, muchísima frustración que Sí. no lo logren o que sientan que no lo están logrando. Pero no está vinculado, quiero decir, a que todo lo hagan perfecto. O sea, los perfeccionistas no todo lo hacen perfecto. Se establece en una imagen que esta es la perfecta y cualquier cosa que sea distinto de eso lo hace imperfecto. Pero es que la perfección como tal no existe. No, de hecho hay una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como lo más perfecto de la vida es la imperfección de la vida o del ser humano. O sea, Claro, porque entonces, o sea, si tuviera, o sea, si perfecto es, vamos a decir, que todo funcione bajo ciertos parámetros, entonces todos seríamos igualitos. Los animalitos serían igualitos, las manzanas serían igualitas, los seres humanos seríamos igualitos. Y eso, ¿qué de perfecto puede tener? Y a lo mejor alguien nos está escuchando y se le hace así como de, claro que eso sí sería perfecto. Y, ¿no? O sea, y está, claro que eso sí. Y la perfección, por supuesto que existe. No, o sea, la perfección no existe, o vamos a decirlo así, la perfección existe en todo. en la naturaleza, en Todo es los perfecto. seres humanos, en el caos, el propio caos en su esencia es perfecto. Porque entonces una manzana que no es perfecta, o sea, que no es completamente redondita, es perfecta, claro. Sí. Pero es que entonces el ser humano que tiene el cabello es perfecto, claro. O sea,
el tema de la perfección es cuando fijas un patrón bajo ciertos parámetros y dices, esto es lo perfecto. Y entonces aboco toda mi energía en alcanzar eso. Ese es el problema. Por eso los controladores, cuando le dices suelta las cosas, empiezan a entrar así como en caos y dicen, ¿cómo que suelta las cosas? Y entonces dejo que pasen como deben pasar. Exacto. Es que eso sería un problema. No, el problema está en ti. ¿En qué sentido? Y con esto contesto la segunda pregunta. ¿Una herida se puede heredar? No en entendido genético, pero sí en un entendido de que es el modelo. Entonces, la persona que me traicionó o que me mostró la herida de la traición es alguien que la vivió. Ok, Tiene que haberla vivido para mostrármela. claro. Es que, Entonces, perdón, es que me hace, o sea, porque yo me acuerdo que en el libro dice que esa herida se gesta en los primeros años de edad. Y entonces, yo cuando la identifico, yo la identifico a mis 13 años, más o menos. Un acontecimiento que a mí me marcó muchísimo y que fue, digamos, con que la asocio. Sin embargo, también cuando he hecho estos ejercicios de que platicábamos de la niña interior, yo ahí identifico que también yo me traicioné a mí misma en esas etapas porque era como, oye, pero yo quiero esto, no, pero el deber ser es este, oye, pero yo esto, no, el deber ser es este. Entonces fui traicionándome a mí no, en mi esencia, o sea, en el yo querer ser o el yo querer estar, y entonces era como, no, porque debe de ser de esta manera o tiene que ser de esta manera o no, y era un tema de control. Entonces siento que fue como una liga ahí de yo me traiciono, pero también pues sigo una línea de esa misma herida que ya venía atrás de mí o precedente a mí, o sea, no sé cómo decirlo. claro, es que pasa esto. A veces pensamos que la persona controladora está controlando hacia afuera porque vivimos el control desde el otro. Pero la persona controladora, la primer situación que está controlando es sí mismo. Sí. Y justo aquí es donde podemos entender a qué se refiere con que el control sea la máscara de la traición. O sea, el controlador lo que está buscando es evitar el caos. El caos afuera, no. El caos interno. Sí. Mientras más controladora sea una persona, más caos interno tiene. ¿Por qué? Porque tiene heridas que no ha trabajado y que piensa que a través de esas heridas, o más bien experimentó a través de esas heridas mucha desorganización interna. ¿A qué me refiero con desorganización? Es como cuando siento que yo no soy, que de mí pueden salir demasiadas cosas que yo no sé que van a salir y en qué momento y que no están armonizadas. Una parte de mí quiere hacer esto, otra parte aquella, de repente puedo llorar o de repente puedo sentir que necesito llorar o me siento irritable. Ese desorden interno de todas mis voces y todas mis emociones internas, que son muy intensas porque viví una herida o viví una serie de heridas profundas. Entonces, lo que hago es que en vez de trabajarlas, les pongo un contenedor. Eso es el control, meter un contenedor para que todas esas emociones queden así, ¿no? Perfectamente delimitadas, compactadas y que no salgan. Entonces el controlador se muestra tranquilo, bajo control, ¿no? Bajo el control de la situación. Oye, pero todo el mundo estaba así angustiadísimo y el controlador así. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que aprendió es a controlarse así, o sea, a controlar esas emociones, esos pensamientos, esos impulsos. Los controla. Ahora, ese control es ficticio.
ese control no es gestionar una emoción, gestionar una herida, sanar la herida. No, lo único que está haciendo es que sea más profunda porque se está traicionando a sí mismo al no reconocer esa herida, al no reconocer esas emociones, al no reconocer esos impulsos, ¿sí? Y entonces ponerles capas y capas y capas y capas de decir, no, yo no siento nada, esto no me importa, esto no me altera. Y entonces se empieza a desconocer a sí mismo, pero entonces él se muestra o ella se muestra estable, totalmente opuesto a lo que está pasando adentro. De hecho, los ataques de pánico, que es esto que identificamos como un descontrol de la persona, ¿no? La persona puede tener asfixia, mareos, taquicardia, sudor, nublamiento de la vista, nublamiento mental, desorientación, etcétera. Es como la desorganización expresada en un momento. Esos ataques de pánico son muy comunes en las personas controladoras, porque como las heridas van aumentando, ¿no? O sea, porque no las estoy reconociendo, porque le estoy echando más capas y capas, hay un momento en el que el cuerpo y la mente dicen basta, listo, liberar, es demasiada tensión la que internamente tengo, entonces se expresa a través de un ataque de pánico, se libera esa tensión y la persona puede volver a su control. Ok. Bueno, aquí hay dos cosas que me están sucediendo en el sentido de lo que estás platicando. Me acuerdo mucho cuando justo nos conocimos, tú y yo, que en una de las preguntas me dijiste, ¿y has tenido ataques de pánico? Y yo te dije, no, ¿de qué me hablas? No, porque yo pensaba que los ataques de pánico eran otra cosa. Y cuando me dijiste, a ver, ¿te ha pasado esto? ¿Has tenido sudoración? ¿Has tenido...? Yo era como, sí, 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 sí. Me dijo, eso es un ataque de pánico. Para mí fue muy fuerte, porque era este desbordamiento justo, ¿no? Lo que estás explicando ahorita. Y hoy en día soy muy consciente, creo, del desgaste energético que eso implica. O sea, el ser una persona controladora es un desgaste energético impresionante. Y me he dado cuenta, no por seguirlo teniendo, sino por el contrario, porque cuando suelto el control, cuando digo que las cosas pasen como tengan que pasar, cuando no me agobio por llegar a tiempo, por esto, por lo otro, ¿no? Estoy en una paz impresionante y con una energía tan rica y disfrutando del aquí, de la hora y de la vida y todo, que digo, wow, es impresionante porque del solo hecho que lo estás contando y que hago remembranza, la cantidad de energía que te implica esas acciones de control, porque es interno más que externo, o sea, es un tema de desgaste emocional y desgaste energético interno, porque la única persona que se está desgastando en intentar controlar todo desde su mente y después de sus palabras, porque mucho tiene que ver cómo hablas y cómo actúas, pues, pero desde su mente el desgaste es impresionante. Así es. Y bueno, ahorita nos vas a contar cómo le hiciste para disfrutar, soltar el control, porque que una persona controladora suelte el control y lo disfrute es algo ya en lo que tuvo que haber trabajado bastante. Normalmente cuando sueltan el control o bueno, tratan como de soltar el control, empiezan a sentir angustia, ¿no? De, ¿y qué va a pasar? ¿Y entonces qué va a ocurrir? ¿Y entonces cómo va a ser? Y uno es así de, hey, pasará como tenga que pasar. No, 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 ¿qué significa eso, no? Ahorita nos vas a contar eso, pero quiero apuntar algo ahorita, esta parte que dices de que el controlador requiere muchísima energía sobre sí mismo. Y claro, la proyecta hacia afuera. ¿Por qué? Porque piensa que si controla, vamos a decir, ¿no? La persona se súper exaspera en el tráfico. Entonces lo que tengo que hacer es controlar el tráfico. Esa es la lógica. Sí. Sí, yo sé que suena curioso y es así Pero como, sí. es absurdo. Bueno, es que esa es la lógica. Es que yo me siento muy mal cuando no tengo dinero. Entonces lo que tengo que hacer es controlar la economía. Es que no puedo cuando mi pareja no me dice dónde está. Entonces lo que tengo que hacer es controlar a mi pareja. Saber dónde está mi pareja todo el tiempo para entonces yo no sentir esta angustia.
lo está proyectando hacia afuera sin darse cuenta que o sea, que lo que tiene que resolver es adentro, no afuera. Entonces, en vez de estar controlando a la pareja y controlando el tráfico, y cuando digo controlando el tráfico es esto de, o sea, tengo que conocer perfectamente los patrones del tráfico para viajar a las horas en las que no hay tráfico. Y si un día la gente cambia esos patrones, es así como de, descontrol, ¿no? Como que hay tráfico en este momento. Si yo sé que hasta ahora no debería haber tráfico. Y te enojas. Muchísimo. Son personas sumamente explosivas, aunque justamente no lo demuestran porque son muy controladas. Bueno, algunos, ¿no? Algunos son muy controlados, otros sí tienen esta parte de explosión o de explosividad, perdón, en entornos privados. O sea, en entornos externos, públicos, se muestran súper controlados, en entornos familiares, privados, ya dejan salir todo esto, ¿no? Toda esta impulsividad. Pero entonces la persona va a empezar a controlar afuera para no sentirse mal, porque piensa que si el otro no me hace sentir mal, el otro lo que sea, la pareja, la economía, el gobierno, el tráfico, etcétera, no va a sentir esos impulsos internos que lo hacen pasarla tan mal. Pero no es así, es al revés. Tiene que dejar a la pareja en paz, tiene que dejar al tráfico en paz y trabajar esa impulsividad. Sí, sí, así como lo acabas de decir, así lo... O sea, a ver, a mí el hecho de pensar que no iba a trabajar o sea, un fin de semana y no iba a trabajar me generaba angustia, porque entonces sí, entonces se va a caer todo ¿no? El hecho de irme de vacaciones o el hecho de llegar tarde a algún lado, caos, porque esto se va a caer o no va a funcionar o, ¿no? Cuando empiezas a entender que no pasa nada y que pasan muchas cosas mucho mejores de las que te puedes imaginar, pero es impresionante el desgaste, porque de verdad, hasta que no era consciente yo no me daba cuenta por qué me agotaba tanto, por qué me sentía tan mal, por qué me dolía la cabeza, por qué, ¿no? No lo entendía y además me generaba enojo porque entonces si me dolía la cabeza no podía trabajar y entonces era como más enojo porque no estoy pudiendo trabajar porque mi cabeza no me está ayudando, porque me está doliendo, porque, ¿no? Y era como, métele más. Exacto. Es que la persona controladora literalmente puede sentir que está cargando el mundo y que si esa persona suelta y deja que los demás hagan libremente, va a ser un desastre. Que todo ocurre porque el controlador lo está manejando. Entonces, si yo no cuido que esto, que aquello, que tal, no va a pasar. Esto, por ejemplo, a veces en las sesiones de pareja queda como muy claro porque llega alguien, ¿no? Y dice, es que si yo no le recuerdo que tiene que hacer los pagos, no lo hace. Y uno dice, a ver, espera, es un adulto. Antes de conocerte, ¿no hacía los pagos? Y se quedan así como, ¿qué hacías antes de conocerme? ¿Quién te recordaba antes que yo que tenías que hacer los pagos? Es que tienen la idea de que solo en la medida en la que ellos actúan, proponen, sostienen, presionan, etcétera, las cosas ocurren y si no, no, entonces no me puedo ir de vacaciones. O se van de vacaciones, pero están con el teléfono, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿qué pasa con aquello? Oye, ya llegó fulanito, oye, ya llegó tal, oye, no, desconéctate. O sea, es que es casi imposible que hagan eso porque su necesidad de control es saber todo en el momento y ¿no? Que no reciban sorpresas porque cuando reciben las sorpresas se desorganizan, tienen impulsos de enojo, de frustración, emociones muy fuertes que no saben cómo contener y entonces piensan que controlando el mundo ya no van a sentir esto. Ese es el punto del controlador. Incluso Liz Bourbeau nos dice, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus enfermedades posibles? Enfermedades de control y de pérdida de control. Agorafobia, espasmofobia, sistema digestivo, males, etcétera, ¿no? ¿Sabes cuáles me pasaban a mí muchísimo? Lo de las herpes bucales o de las aftas bucales. Muchísimo. Es que es un fuego que se prende así, ¿no? Esto era lo que estaba buscando. Sus mayores temores es la disociación, la separación y la negación. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de la disociación? O sea, que yo no sea yo, que yo no sepa en qué entorno estoy.
O sea, como les cuesta mucho trabajo confiar en los otros y obviamente confiar en los entornos, en las, quiero decir, en las situaciones, necesitan tener el control. O sea, necesito saber quién va a llegar, cómo va a llegar, con quién va a llegar y conocerlo para que no sea, ¿cómo decir? Como que no sea una reunión que se me salga de las manos. Entonces, para que eso ocurra, tienen que ir trabajando sobre, mira, que este vaya, que este no vaya, y el que vaya debe comportarse así, o sea, se puede esto, no se puede aquello. Es como ir a la fiesta de una máscara, o sea, con máscaras, ¿no? O sea, me toca ir de esto. No me puedo salir de mi papel porque el que No, controla se además, enoja. espérate, esta parte que yo, claro, cuando lo viví en otros espacios y en otros ámbitos, dije, claro, esto es delicioso, ¿no? Pero no sé si en todas las familias, al menos en la mía, había todo un tema de cuando había reuniones de estas grandes, de bodas, 15 años, etcétera, el acomodo de las mesas. Claro. El acomodo de las mesas. ¿Quién se va a sentar con quién? Porque este no le puede hablar a este, porque si este hace, no. Y yo decía, y el horario, y no, y que si qué le dio, y que si no, y que si hizo, y que si el movimiento, y que si. Y yo decía, y hoy que lo vivo tan rico de que te sientas con alguien que no conoces y que puedes conocer a personas increíbles y que la diversidad es tal y que te diviertes. A mí me encanta ir a las bodas cuando no conozco a nadie, porque entonces es divertidísimo. Donde me sienten, me da igual. Con quién me sienten, me da igual. Oye, Verushka, pero dinos una cosa, esto del acomodo de las mesas no solo tiene que ver con que este no se siente con este porque no se llevan bien, sino que este no se lleve con este porque se chismean todo, porque Claro. se lleva, que no intimen, que no se lleven tan bien, o sea, mejor mantenerlos separaditos porque se me sale de control y se empiezan a llevar ellos solos y a mí me hacen a un lado, ¿no? He de decir que a mí me dicen la roba amigos. Entonces, hay veces que me dicen, no le invites, no, o sea, no le vais a decir a Verushka que hay esta fiesta o este evento porque es que se caracteriza por robarte amigos. Y digo, no Pues, puede ser. claro, cuando los amigos tienen título de propiedad. Para los controladores, sí. Sí, claro. Para los controladores, claro que tiene título de propiedad. Y si tiene título de propiedad la amistad, ¿qué te cuento de las parejas? ¿Qué te cuento de los padres? ¿Qué te cuento de los o sea, tienen la factura de todo, El de otro todos. día, el otro día, acordemos que aquí no decimos nombres ni nada, ¿no? Pero estaba con una persona, hombre, amigo, y entonces me estaba contando y dice, es que mi vieja, y es que mi vieja, y hasta que llegó un momento que dije, ya, por favor, deja de decir que es tu vieja, o sea, refiérete a ella, no sé, como mi pareja, mi exnovia, algo, pero ¿en qué momento le pusiste título de propiedad y además vieja? O sea, ya, para, ¿no? Claro. ¿De qué estás hablando? Te dijo, si así es mi vieja. Sí, sí, pero pues, ¿qué? Pues es mi vieja. Claro. Hay ya cosas que a mí sí, o sea, por no meterte en temas y porque sé que, pero llega un momento en que sí es como, o sea, ya no puedo con que no, porque reacciona. ¿En qué momento te sientes dueño de alguien más? PM Energy, líderes en el ahorro y eficiencia energética. ¿Te gusta viajar? ¿Quieres aprender más sobre la vida marina y las aventuras son lo tuyo? Con Monecos Dive, Escuela de Buceo, podrás vivir todo esto y más. Con los cursos, las expediciones y demás actividades que Monecos Dive tiene para ti, no pierdas la oportunidad y vive la experiencia Monecos. Ocean Aware, limpieza de océanos y conservación de vida marina. Súmate. Claro, sí. Yo hace tiempo conocí una situación en sesiones, ¿no? Donde una persona me decía, es que uno de los integrantes de la familia no le gustan las expresiones físicas, así de abrazos y eso. Pero como no le gustan a él, no le gusta ver que los demás lo hagan. Entonces no nos podemos abrazar cuando él está. Wow. Estoy hablando de una familia, o sea, mamá, papá, hermanos, tal. No podemos abrazarnos cuando él está porque le incomoda. O sea, ese es el nivel de control y lo vamos a ligar, vamos a hablar ya más profundamente de la traición el siguiente capítulo. Muchas Ya gracias. nos acabó el tiempo. Prometo que el próximo capítulo cuento cómo fue que toqué la herida de la traición. Nos vas a contar.
Sí, porque ahora sí vamos a hablar de la herida como tal. Cuéntenos en qué necesitan tener el control. ¿Qué pasa cuando lo pierden? Muchas gracias. Gracias a ti, Nelly.